En estas clases les voy a contar acerca de la regulación de las vías de síntesis y degradación del glucógeno. Como ustedes saben, la glucosa es un importante combustible. Es precursor clave para la biosíntesis de muchas moléculas. Sin embargo, la glucosa no puede ser almacenada, debido a que altas concentraciones de esta molécula producirían un desbalance osmótico en la célula, lo que llevaría probablemente a un daño o muerte celular. Entonces, ¿de qué manera puede almacenarse la glucosa sin producir un daño en la célula? La solución, evolutivamente hablando, es que la célula almacena la glucosa en forma de glucógeno, el cual es un gran polímero ramificado osmóticamente inactivo y puede ser degradado rápidamente cuando se requiere energía. En el centro de la molécula de glucógeno se encuentra la proteína glucogenina, que la pueden ver en amarillo. Cada línea representa moléculas de glucosa unidas a través de enlaces alfa 1,4. Los extremos no reductores de la molécula de glucógeno forman la superficie del gránulo, y es precisamente en esa superficie donde se lleva a cabo la degradación. La molécula de glucógeno posee aproximadamente 12 capas de moléculas de glucosa con unas 55.000 moléculas de este azúcar y 12.000 extremos no reductores. El almacenamiento de la energía en forma de polímeros de glucosa es algo común en todos los organismos. El glucógeno está presente en bacterias, tanto arqueobacterias como eubacterias, y en todos los eucariotas, excepto en las plantas. Recuerden que las plantas almacenan la glucosa en forma de otro polímero denominado almidón. Durante casi un siglo, el glucógeno fascinó a muchos bioquímicos, médicos y biólogos alrededor del mundo, debido a su papel clave en el almacenamiento de las moléculas de glucosa de forma eficiente y dinámica. Hubo varias generaciones de bioquímicos sumamente curiosos que estaban muy entusiasmados en el estudio del metabolismo de la glucosa y del glucógeno, y varios de ellos obtuvieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina y Química. Los pioneros en el tema fueron Carl y Gerty Cori, quienes compartieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1947 con el argentino Bernardo Hussey, quien fue citado por sus estudios en la regulación hormonal del metabolismo de carbohidratos. El laboratorio de los esposos Cori en St. Louis, Estados Unidos, se convirtió en un centro internacional de investigación bioquímica durante las décadas del 40 y 50, y por lo menos 6 científicos que trabajaron en este laboratorio también recibieron el Premio Nobel. Uno de ellos fue otro argentino, el médico, bioquímico y farmacéutico Luis Leloir, que en 1970 recibió el Premio Nobel por sus investigaciones sobre los nucleótidos azúcar y el papel que cumplen en la síntesis de polisacáridos. Por si no lo saben, el primer discípulo del Dr. Leloir fue Alejandro Palladini. Aquí lo pueden ver en la foto. Él era bioquímico y farmacéutico y fue director del Departamento de Química Biológica de nuestra facultad. A esta altura estamos en el año 2020 y ustedes podrán pensar, ¿qué más tenemos para aprender sobre el metabolismo del glucógeno? Bueno, resulta que nuevos conocimientos aún están surgiendo en el tema. Entonces, en estas clases vamos a enfocarnos en el tema de la regulación coordinada de las vías de síntesis y degradación del glucógeno. Muchos de estos conceptos los van a encontrar en los libros de texto recomendados por la cátedra, y además ustedes ya vieron buena parte del tema en las clases teóricas de metabolismo de glúcidos que la doctora Marder dictó en química biológica, así que les sugiero que si pueden lo repasen.
A los conocimientos que están en los libros vamos a sumarles algunos aspectos y temas muy interesantes recientemente descubiertos. O sea que están como pan recién salido del horno. En los seres humanos, la mayoría de los tejidos poseen glucógeno. Sin embargo, los sitios de mayor almacenamiento son el hígado y el músculo esquelético. En el hígado se almacena una gran cantidad. En esta imagen de microscopía electrónica de un hepatocito pueden verse partículas oscuras en el citoplasma, los cuales son los gránulos de glucógeno. Lo importante es recordar que en el hígado las vías de síntesis y degradación del glucógeno se encuentran reguladas coordinadamente para mantener los niveles de glucosa en sangre de acuerdo a los requerimientos de todo el organismo. El otro sitio principal donde se almacena glucógeno es el músculo esquelético. La concentración de glucógeno es menor que en el hígado, aproximadamente un 2% del peso del tejido, pero en promedio la cantidad almacenada es mayor, debido a que la masa muscular es mucho mayor que la masa hepática. Aquí también deben recordar que el glucógeno es una forma de almacenamiento de glucosa que permite movilizarla fácilmente, lo cual es sumamente importante para el músculo en ejercicio. Así, las vías de síntesis y degradación en el músculo se encuentran reguladas en forma coordinada para satisfacer los requerimientos energéticos propios. Otro tejido donde es importante el almacenamiento de glucógeno es el cerebro, aunque por supuesto el contenido es mucho menor si se compara con el del hígado y el músculo. En el cerebro se almacena solo un 0,1% aproximadamente del peso del tejido. El metabolismo del glucógeno es importante para la función del cerebro y para su protección ante condiciones de estrés. Este compuesto se almacenaría en los astrocitos y estas células luego se encargarían de proveer de energía a las neuronas a través de un mecanismo denominado lanzadera del glucógeno, que veremos más adelante. Acá les muestro la tapa de una revista, Journal of Biological Chemistry, del mes de mayo de 2018. Esta es una importante revista de la Sociedad Estadounidense de Bioquímica y Biología Molecular que publica artículos científicos en estos temas. En el ejemplar de este mes se publicaron 4 artículos relacionados a los nuevos descubrimientos acerca del metabolismo del glucógeno en el cerebro. Y el editor eligió el tema de los pacientes con la enfermedad de la FORA como imagen para la portada de la revista de ese mes. Por si no la conocen, esta enfermedad provoca convulsiones, desorden neurológico y demencia, y se debe a la acumulación de glucógeno en el cerebro. Estas moléculas de glucógeno que se acumulan poseen altos niveles de fosforilación, que en la imagen lo ven como puntos amarillos, cadenas de glucosa más largas pero menos ramificadas. Y estos agregados anormales, menos solubles de glucógeno, forman los cuerpos de la FORA y dan nombre a la enfermedad. Más adelante vamos a ver cuáles son las causas bioquímicas de esta enfermedad. Bien, si miran estas imágenes van a poder recordar la estructura del glucógeno. La mayor parte de los residuos de glucosa en el glucógeno están unidas a través de enlaces glucosídicos alfa 1,4. Las ramificaciones se dan cada 12 residuos aproximadamente a través de uniones alfa 1,6. En la estructura que tenemos arriba podemos ver 2 ramificaciones, donde se muestran en rosa los residuos de los extremos no reductores y en verde el residuo donde comienza una ramificación. R representa el resto de la molécula. En la estructura que tenemos debajo podemos observar en el centro a la glucogenina, de la cual se extienden las distintas ramificaciones de glucosa. Aquí tenemos las etapas que corresponden a la degradación y a la síntesis del glucógeno.
y podríamos decir que estos son procesos bioquímicos simples. La degradación consiste en 3 etapas: la liberación de glucosa 1-fosfato a partir del glucógeno, el remodelado de la estructura del glucógeno para permitir la subsecuente degradación y por último la conversión de la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, que luego continuará su metabolismo. Como vemos en el esquema, la glucosa 6-fosfato tiene 3 posibles destinos. Por un lado puede ser metabolizada en la glucólisis, también puede ser convertida a través de la vía de las pentosas fosfato en NADPH y derivados de la ribosa, y por último, la conversión en glucosa libre tendrá lugar principalmente en el hígado. En cuanto a la síntesis del glucógeno, recuerden que va a tener lugar si la glucosa es abundante. En primer lugar, se requiere de una forma activada de glucosa, que es UDP-glucosa. Luego se adicionan residuos glucosídicos y al igual que en la vía de degradación, la molécula de glucógeno debe ser remodelada para continuar la síntesis. Ambas vías de síntesis y degradación están reguladas en forma coordinada. Esta regulación es compleja, sin embargo, esta se ve facilitada por el hecho de que todas las enzimas involucradas en el metabolismo y regulación están asociadas con la partícula del glucógeno. Además, varias de las enzimas que forman parte del metabolismo responden alostéricamente a metabolitos que señalizan las necesidades energéticas de la célula. Por lo tanto, a través de este control alostérico, la actividad enzimática se ajusta a los requerimientos celulares. Y en tercer lugar, ciertas hormonas disparan cascadas de señalización que conducen a la fosforilación reversible de las enzimas, modificando su velocidad catalítica. De esta manera, la regulación hormonal ajusta el metabolismo del glucógeno para satisfacer las necesidades del organismo entero. En primer lugar, repasemos las reacciones bioquímicas que ocurren en las etapas de la degradación del glucógeno. En la primera etapa, la glucógeno fosforilasa cliva su sustrato, o sea, degrada el glucógeno, que posee N residuos de glucosa, mediante la adición de ortofosfato para dar glucosa 1-fosfato y una molécula de glucógeno con N-1 residuos de glucosa. Recuerden que el clivaje de un enlace por adición de ortofosfato se denomina fosforólisis. Entonces, la glucógeno fosforilasa cataliza la remoción de residuos de glucosa a partir del extremo no reductor. ¿Se acuerdan que era el residuo terminal que posee un grupo hidroxilo libre en el carbono 4? Y el ortofosfato rompe el enlace glucosídico entre el carbono 1 y el carbono 4 del residuo adyacente. Esta reacción es reversible in vitro, pero in vivo la reacción procede en la dirección de la ruptura del glucógeno, debido a que la relación entre las concentraciones de ortofosfato y glucosa 1-fosfato es alta, favoreciéndose la fosforólisis. Esta reacción de fosforólisis es energéticamente favorable porque el azúcar liberado ya se encuentra fosforilado. Si el clivaje fuera hidrolítico y el producto fuera glucosa, luego debería ésta ser fosforilada a expensas de una molécula de ATP para poder entrar a la vía glicolítica. La otra ventaja para las células musculares es que esta glucosa 1-fosfato, que se encuentra cargada negativamente en condiciones fisiológicas, no puede ser transportada ni difundir fuera de la célula. Repasemos el mecanismo de la reacción catalizada por la glucógeno fosforilasa. En rosa vemos el grupo ortofosfato que favorece el clivaje de la unión glucosídica, donando o cediendo un protón al oxígeno del carbono 4 del grupo glucosídico saliente. En esta reacción se forma unión carbanión y la misma se ve favorecida por la transferencia de un protón desde el grupo fosfato del piridoxal fosfato o PLP,
que es la molécula que se ve en azul. Este PLP es el cofactor de la enzima que forma una base de Schiff con un residuo de lisina del sitio activo de la glucógeno fosforilasa. El ion carbanión y el ortofosfato se combinan entonces para formar la glucosa 1-fosfato. Luego de actuar la glucógeno fosforilasa y dejar 4 residuos de glucosa, actúa la enzima desramificante. En los eucariotas, esta es una enzima bifuncional, que posee actividad de transferasa y de alfa-1,6-glucosidasa. Primero la transferasa mueve un bloque de 3 residuos de glucosa. Fíjense en los que están pintados de celeste en la figura de la izquierda, desde una ramificación a la otra. Esta transferencia expone la glucosa unida a través del enlace alfa-1,6, que es la de color verde. Entonces, en este punto actúa la alfa-1,6-glucosidasa, hidrolizando el enlace y liberando una molécula de glucosa. Se dan cuenta que así la enzima desramificante convierte una estructura ramificada en una lineal, lo que permite que la glucógeno fosforilasa pueda seguir actuando. Muy bien. En la primera etapa de la degradación del glucógeno, al actuar la glucógeno fosforilasa, dijimos que se van liberando residuos de glucosa 1-fosfato. Luego, entonces, es la enzima fosfoglucomutasa la que la convierte en glucosa 6-fosfato. En esta reacción se transfiere un grupo fosforilo de un residuo de serina de la enzima, se ve en rosa en esta imagen, al carbono 6 del sustrato, para formar glucosa 1,6-bisfosfato. Después, el grupo fosforilo del carbono 1 de este intermediario se transfiere al mismo residuo de serina de la enzima para dar glucosa 6-fosfato y regenerar la enzima. Aquí les muestro esta figura otra vez, donde recordamos los 3 posibles destinos de la glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan cuáles eran? Su entrada en la glucólisis, en músculo y cerebro, en la vía de las pentosas fosfato o en la gluconeogénesis en el hígado. Ustedes seguro recuerdan que la enzima glucosa 6-fosfatasa está presente en el hígado y permite liberar glucosa al torrente sanguíneo. Muy bien, ya vimos las etapas de la degradación del glucógeno. Entonces ahora nos vamos a enfocar en la glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Porque esta enzima es el punto de control en la vía de degradación del glucógeno. Esta enzima es un caso especialmente instructivo de regulación enzimática porque fue uno de los primeros ejemplos conocidos de enzimas regulada alostéricamente. Y fue la primera que se demostró ser controlada por fosforilación reversible. Además, fue una de las primeras enzimas alostéricas cuya estructura tridimensional fue descrita mediante estudios de cristalografía de rayos X. Y también es un muy buen ejemplo de cómo las distintas isoenzimas poseen funciones específicas de los tejidos en los que se expresan. En la figura pueden observar su estructura. Esta enzima forma un homodímero, una subunidad la pueden ver en color blanco y la otra en amarillo. Cada sitio catalítico, aquí se ven 2, uno en cada monómero, incluye una molécula de PLP unido a un residuo de lisina 680 de la enzima. ¿Se acuerdan que el PLP actúa como cofactor? También pueden observar que el sitio catalítico se encuentra entre el dominio C-terminal y el sitio de unión al glucógeno. Lo que conecta ambos sitios es una especie de grieta y es donde se unen 4 o 5 residuos de glucosa de la estructura del glucógeno. Esta separación de los sitios permite que pueda ocurrir la reacción de fosforólisis de varios residuos de glucosa antes de que la enzima deba volver a unirse a la molécula de glucógeno.
Aquí vemos el homodímero que forma la glucógeno fosforilasa. Este dímero existe en dos formas interconvertibles. La fosforilasa A, que es la forma activa, se encuentra en estado relajado o R, y la fosforilasa B, que es la forma inactiva, se encuentra en estado tenso o T. Tanto en el hígado como en el músculo, la glucógeno fosforilasa B se convierte en la forma A por fosforilación de un residuo de serina de cada una de las subunidades. Es probable que lo recuerden, y lo veremos en detalle más adelante, y es que son las hormonas las que disparan esta conversión. Una disminución en los niveles de glucosa sanguínea conduce a la secreción de glucagón, mientras que situaciones de miedo o estrés o durante el ejercicio elevan los niveles de adrenalina. El aumento de los niveles de cualquiera de estas hormonas resultará en la fosforilación de la glucógeno fosforilasa B hacia su forma A, en el hígado en el caso del aumento de glucagón o en el músculo si se produce un aumento de adrenalina. Si comparamos estas dos estructuras R y T, podremos observar cambios estructurales sutiles en las interfaces de las subunidades que se transmiten a los sitios activos. Si observan en detalle, podrán notar que la transición del estado T al estado R implica una rotación del eje del dímero, lo que lleva a cambios estructurales en las alfa hélices que mueven un loop del sitio activo de cada subunidad hacia afuera. Entonces, el estado T es menos activo porque sus sitios catalíticos están parcialmente bloqueados y por otro lado en el estado R los sitios catalíticos están más accesibles. ¿Ustedes lograron visualizar este cambio estructural? Recuerden que pueden utilizar la herramienta que conocieron en el módulo inicial para visualizar mejor las estructuras. A su vez, cada una de las dos formas de glucógeno fosforilasa A y B pueden encontrarse en un estado R activo y un estado T mucho menos activo. Pero la fosforilasa B generalmente se encuentra inactiva porque el estado T está favorecido, mientras que la fosforilasa A usualmente está activa porque el estado R es el que está favorecido. En esta imagen pueden ver que las estructuras regulatorias, alfa hélice y loop, de cada monómero están representadas en color celeste y verde. En los estados R, estas estructuras dejan más accesible el sitio activo, mientras que en los estados T, las mismas estructuras lo bloquean parcialmente. Entonces, luego de ver el cambio estructural en esta imagen, pueden volver a la diapositiva anterior para observar otra vez las estructuras. Dijimos que existen isoenzimas de la glucógeno fosforilasa con funciones específicas de acuerdo a los tejidos en los que se expresa. En el hígado, la degradación del glucógeno tiene lugar para obtener glucosa y exportarla a otros tejidos cuando la glucemia disminuye. Como consecuencia, podemos pensar que la glucógeno fosforilasa de hígado se encuentra generalmente en la forma A y va a generar glucosa, excepto que exista una señal que le indique lo contrario. Entonces, la fosforilasa A hepática se encuentra en su estado R más activa. La unión de glucosa cambiará la forma A desde el estado R al estado menos activo T. Es decir, que solo se producirá el cambio conformacional hacia el estado T menos activo si se detecta la presencia de suficiente glucosa. A diferencia de la isoenzima de hígado, la glucógeno fosforilasa de músculo se encuentra generalmente en la forma B. Esto se debe a que la isoenzima muscular solo se activa durante la contracción del músculo. En presencia de altas concentraciones de AMP, este se unirá en el sitio de unión a nucleótidos y se estabilizará la conformación B en el estado R más activo.
Esto ocurre cuando el músculo se contrae y el ATP es convertido en AMP. Es decir, que la fosforilasa es señalizada hacia la degradación de glucógeno. En cambio, el ATP actúa como un modulador alostérico negativo que compite con el AMP. Por lo tanto, podemos decir que la transición de la fosforilasa B muscular entre el estado R más activo y el estado T inactivo está controlada por la carga energética de la célula muscular. Por otro lado, la glucosa 6-fosfato también se une al mismo sitio que el ATP y estabiliza la forma menos activa de la fosforilasa B, por lo que estaría inhibiendo a la enzima a través de un mecanismo de feedback negativo. Si les parece ahora, pueden volver a pensar acerca de los conceptos de cooperatividad de unión y efectos homo u heterotrópicos que les mencionó el Dr. Schwartzbaum en la clase teórica de regulación metabólica. Bien, en la mayoría de las condiciones fisiológicas, la glucógeno fosforilasa B se encuentra inactiva por los efectos inhibitorios del ATP y la glucosa 6-fosfato. De manera contraria, la forma A es completamente activa independientemente de los niveles de AMP, ATP y glucosa 6-fosfato. A diferencia de la isoenzima muscular, la glucógeno fosforilasa hepática es insensible a la regulación por AMP, porque el hígado no atraviesa cambios dramáticos de energía como los que se ven en el músculo en contracción. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo las isoenzimas poseen propiedades bioquímicas específicas para cumplir funciones en los distintos tejidos. En los seres humanos, la glucógeno fosforilasa de hígado y músculo presentan un 90% de identidad de secuencia de aminoácidos. El 10% de diferencia es un cambio sutil, pero resulta importante para la estabilidad de las distintas conformaciones. Bueno, en estas imágenes podemos ver entonces ambos tipos de regulación, alostérica y por modificación covalente, de las isoenzimas hepática y muscular de la glucógeno fosforilasa, y de qué manera estas regulaciones están interconectadas. Dijimos que la isoenzima de hígado actuaría como un sensor de glucosa. Entonces la glucosa se une a la fosforilasa A, que se encuentra fosforilada, produciendo un cambio conformacional que expone los residuos de serina fosforilados a la acción de una fosfatasa. ¿Se acuerdan ustedes de la fosfatasa PP1? Muy bien. Entonces, esta fosfatasa PP1 convierte la fosforilasa A en fosforilasa B menos activa, disminuyendo la velocidad de degradación del glucógeno, en respuesta al alto nivel de glucosa sanguínea. La insulina también puede actuar indirectamente estimulando la fosfatasa PP1. En cuanto a la isoenzima de músculo, su forma más activa también es la A, que se encuentra fosforilada en los residuos de serina. Esta se convierte en su forma menos activa por el efecto de la fosfatasa PP1 y cuando los niveles de ATP aumentan. Esta enzima podrá ser reconvertida o reactivada a la forma A en presencia de adrenalina y altas concentraciones de AMP. Los conceptos que vimos hasta aquí van a poder ponerlos en práctica en el módulo 3. En la parte A del trabajo práctico van a determinar la actividad de la glucógeno fosforilasa mediante electroforesis en geles nativos y van a comparar el efecto de moduladores alostéricos sobre las isoenzimas hepática y muscular. Van a utilizar AMP y cafeína, que es otro modulador, aunque no es fisiológico. Hasta aquí dijimos que la glucógeno fosforilasa es activada por fosforilación y es la fosforilasa quinasa la enzima que lleva a cabo esa fosforilación. Esta quinasa en el músculo es una gran proteína de 16 subunidades. 4 subunidades alfa, que las ven en color amarillo,
4 subunidades beta, que las ven en celeste, 4 subunidades gamma en fucsia y 4 subunidades delta en rosado. Estas subunidades se organizan en 2 lóbulos con 2 subunidades alfa, beta, gamma y delta cada uno, ¿lo pueden ver? Las subunidades gamma contienen el sitio activo y las demás subunidades son regulatorias. Las alfa y beta son un blanco de la proteína quinasa A y en esta figura las pueden ver fosforiladas. La subunidad delta es una proteína que une calcio, es la calmodulina, y la activación de la fosforilasa quinasa se inicia cuando el calcio se une a las subunidades delta. Este modo de activación es particularmente importante en el músculo, donde la contracción se da por liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. La activación máxima se alcanza cuando las subunidades alfa y beta son fosforiladas. En esta figura vemos toda la cascada de fosforilación de la degradación del glucógeno. La señalización puede ser disparada por las hormonas, adrenalina en músculo o glucagón en hígado, las cuales se unen a receptores de 7 pasos transmembrana acoplados a proteína G. La doctora Robin ya les contó sobre estas vías en las clases de transducción de señales. Aquí se activan por fosforilación la pKa, la fosforilasa quinasa y la glucógeno fosforilasa. Luego de activarse la degradación del glucógeno, la vía debe llenarse rápidamente cuando sea necesario. Esto es crucial para no desperdiciar energía ni vaciar los depósitos de glucógeno innecesariamente. Cuando la secreción de hormonas cesa, todo el sistema se apaga. La actividad GTPasa inherente de la proteína G convierte el GTP en GDP inactivo y las fosfodiesterasas siempre presentes en las células convierten el AMP cíclico en AMP. La fosfatasa PP1 desfosforila a la fosforilasa quinasa y a la glucógeno fosforilasa, convirtiéndola en su forma B inactiva. En la figura que está más abajo, hacia el costado izquierdo, podemos ver de qué manera la fosfatasa PP1 también es regulada por fosforilación dependiente de pKa. Cuando se activa la vía de degradación, la fosforilación por pKa media la separación de la proteína Gm, que une al glucógeno, de PP1 y la unión de esta fosfatasa a su inhibidor. Finalmente aquí pueden ver la integración de la vía de degradación del glucógeno en hígado y en músculo. En una condición de ayuno, cuando la glucemia disminuye, el glucagón estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis en el hígado. La glucosa producida en el hígado se libera al torrente sanguíneo para que pueda ser utilizada por los demás tejidos. Por otro lado, la adrenalina estimula la degradación del glucógeno tanto en músculo como en hígado, para generar combustible para la contracción muscular. Es tanto el control sobre la glucógeno fosforilasa que además de ser fosforilada, es regulada por acetilación. Recientemente, utilizando un método novedoso, se describió que la acetilación en los residuos de lisina 470 y 796 inhibe la actividad de la glucógeno fosforilasa de hígado porque aumenta su interacción con la fosfatasa PP1, que la pueden ver en verde, y con la subunidad GL en marrón, promoviendo su desfosforilación. Además se demostró que en hepatocitos expuestos a condiciones de ayuno o glucagón, el nivel de acetilación de la glucógeno fosforilasa es bajo y la deacetilación está promovida. Mientras que la exposición de células hepáticas a altos niveles de glucosa o insulina inducen un aumento de la acetilación. Es decir, que existe una regulación cruzada entre la acetilación y la fosforilación en la regulación de esta enzima. El descubrimiento de la acetilación en proteínas que no se encuentran en el núcleo fue muy novedoso.
Hace ya varias décadas que se describió que las histonas son acetiladas, y hasta hace relativamente poco casi todas las proteínas acetiladas descritas eran nucleares, incluidos los factores de transcripción. También durante estos años se identificaron las acetiltransferasas y las deacetilasas, que son las enzimas que catalizan la acetilación reversible y deacetilación respectivamente. Pero novedosos estudios de proteómica fueron los que permitieron descubrir que la acetilación en residuos de lisina posee un papel muy importante en la regulación de la actividad de enzimas metabólicas. La acetilación hasta hace unos años era difícil de detectar, por eso los estudios se dedicaron a histonas y proteínas nucleares. A diferencia de la fosforilación, que puede ser estudiada con fosfato marcado radiactivamente con fósforo 32, la baja actividad específica de los grupos acetilos marcados con tritio o carbono 14 dificulta el análisis de la acetilación de las proteínas celulares. Además, la acetilación de los residuos N-terminal de una gran cantidad de proteínas en eucariotas complica más aún el estudio. Pero el novedoso método implica una digestión proteolítica del extracto celular total, esto lo pueden ver en la figura que está sobre el margen izquierdo, luego una precipitación con un anticuerpo antiacetilisina universal. La digestión con tripsina expone un número mayor de residuos de lisina acetilados y ayuda significativamente a enriquecer los péptidos acetilados. Debido a que los residuos de lisina acetilados son resistentes a la digestión por tripsina, este método permite la confirmación independiente de los péptidos acetilados identificados por la posterior espectrometría de masa. Mientras que las estructuras de la glucógeno fosforilasa de hígado y músculo se conocen desde hace décadas, así como también su regulación, la estructura de la isoenzima de cerebro se conoció hace pocos años. Aquí les muestro la estructura de esta isoenzima, la cual se obtuvo en 2016, formando un complejo con su activador alostérico AMP. También forma un dímero, y del análisis de esta estructura se concluyó que presenta una estrecha relación con la isoenzima muscular. Además, al analizar su actividad enzimática, como pueden ver en el gráfico de la derecha, se confirmó que aumenta significativamente en presencia de la fosforilasa quinasa y AMP. Es decir, que su regulación alostérica y por fosforilación también sería similar a la de la isoenzima muscular. Lo que se propone es que el metabolismo del glucógeno en los astrocitos está regulado para proveer de energía a las neuronas a través de la lanzadera del glucógeno. Bueno, hablamos de la regulación de la degradación del glucógeno en los distintos tejidos. ¿Pero recuerdan en qué lugar de la célula ocurre la glucogenólisis? En una de las primeras diapositivas les mostré esta fotografía de microscopía electrónica, donde podían ver los gránulos de glucógeno en el citoplasma de un hepatocito. ¿Se acuerdan? Esta degradación de glucógeno citosólica está asociada a los retículos endoplásmico y sarcoplásmico. Miren la parte A de la imagen que está más abajo. Identifiquen la molécula de glucógeno. ¿La encontraron? Bien, el complejo glucogenolítico formado por la glucógeno fosforilasa y la fosforilasa quinasa unen la utilización del glucógeno con la calcio ATPasa. Al aumentar la concentración de calcio en el citoplasma, se activa la fosforilasa quinasa y fosforila a la glucógeno fosforilasa. Entonces, la acción coordinada de la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante da como resultado la liberación de glucosa 1-fosfato y glucosa, las cuales
son convertidas en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa y la hexoquinasa respectivamente. La glucosa 6-fosfato será sustrato de la glucólisis o en los tejidos gluconeogénicos, miren la parte B de la imagen, ingresará al retículo endoplásmico a través de su transportador y será convertida en glucosa por la glucosa 6-fosfatasa. En la parte derecha de esta imagen está representada otra vez la vía de degradación del glucógeno citosólica, de la que les estuve hablando anteriormente. A través de esta vía se degrada aproximadamente el 90% del glucógeno. Pero además existe una vía de degradación lisosomal dependiente de autofagia, llamada glucofagia, a través de la cual se produce alrededor del 10% de la glucosa libre mediante la actividad de la alfa-1,4-glucosidasa lisosomal. La autofagia es un proceso intracelular fundamental para la degradación y reciclado de componentes citoplasmáticos a través del lisosoma. A través de la glucofagia, el glucógeno se secuestra y degrada en el lisosoma y esto ayuda a mantener la homeostasis de la glucosa. Esta vía es muy importante en los animales recién nacidos. Es inducida por glucagón durante la hipoglucemia postnatal. Entonces, un gránulo de glucógeno puede ser degradado mediante la vía citosólica o la vía lisosomal. Estudios recientes revelaron que la fosforilación del gránulo de glucógeno sería la marca para ingresar al lisosoma. En la parte C de esta imagen está representado que la mayor solubilidad del gránulo de glucógeno se asocia a un bajo nivel de fosforilación y a un mayor número de ramificaciones. Por otro lado, en la parte D pueden ver que una menor solubilidad se da si el gránulo de glucógeno presenta menos ramificaciones y un mayor nivel de fosforilación. La actividad de una proteína llamada laforina, que se une y fosforila al glucógeno, recluta a otra proteína llamada malina. Esta interacción de ambas proteínas con el gránulo resultaría en la ubiquitinización de las proteínas unidas al glucógeno, como ven en la parte E, y por tanto su direccionamiento hacia el proteasoma para su degradación. Esto fue demostrado únicamente en experimentos in vitro. En las células se piensa que este mecanismo podría servir de control de calidad, en el que la proteína STBD1, que posee un dominio de unión al almidón o starch en inglés, se uniría al gránulo de glucógeno con menor número de ramificaciones, marcándolo para la degradación lisosomal, como ven en la parte F de la imagen.